¿Conoces todo lo que la UADY tiene para ti? Proyectos, programas, plataformas, unidades de servicio y todo lo que debes saber del quehacer universitario. Tu opinión nos importa. Ven y compártela en Voces Universitarias. Conociendo tu universidad. Con Geisel Balam y Gabriela Pérez. Estimados radioescuchas, sean ustedes bienvenidos a otro programa más de Voces Universitarias. Hoy me acompaña mi amiga Gaby Pérez. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Geisel. Muy contenta de darles la bienvenida de nuevo a un miércoles más a su programa Voces Universitarias. Hoy estaremos hablando sobre resiliencia y les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Voces Universitarias UADY y en Twitter como @VocesUni para que nos sigan y nos dejen sus comentarios de lo que les pareció el programa. Nos escuchan a las frecuencias 103.9 FM o 1120 AM y en Tizimín por el 94.5 FM. Así que ya lo saben, síganos en Facebook y Twitter, pero sobre todo no se pierdan el programa todos los miércoles. Hoy nos acompaña la maestra Beatriz Ortiz Escalante de la Facultad de Psicología y el licenciado Juan Carlos Mo Peña, estudiante de la maestría en Psicología aplicada al deporte. Maestra Beatriz Ortiz Escalante, es un placer tenerla como invitada el día de hoy. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy agradecida con la invitación, les agradezco y pues trataré de despejar sus dudas si es posible, ¿no? Maestra Beatriz, cuéntenos un poquito acerca de usted, su formación, la experiencia en la UADY y toda esa parte. Sí, bueno, mi formación ha sido totalmente UADY, estudié la licenciatura en la Facultad de Psicología y después, al término de esta, yo decido estudiar la maestría en Psicología aplicada al área clínica infantil. Maestra, me gustaría que nos contara cómo define usted la resiliencia. Bueno, la resiliencia es un término utilizado más que nada o puesto en boga a partir de los años 80. Ese término se toma de la ingeniería mecánica, que es la capacidad de adaptación y viene del latín resilier, que es transformarse. Esta capacidad lo toman algunos psicólogos para definir esa intención que trae el ser humano de, a partir de una dificultad o una crisis o adversidad casi insoportable para él, es una capacidad de rehacerse, transformarse y además ayudar a otros. Esa es como mi definición como muy personal. Independiente de esto, Víctor Frank, un sobreviviente del Holocausto, el doctor Víctor Frank, en su libro En busca del sentido, a partir de su propia experiencia en los campos de concentración, es cuando él define que hay un algo en el ser humano que lo inspira a poder tomar de entre sus escombros o cenizas ese impulso para seguir viviendo. Pero no para seguir viviendo de manera vegetativa, sino por todo lo contrario, sino volviéndose a la vez un ejemplo para otros. Y en el inter, ¿no?, poder ayudarlos. Se cuenta en el psicoanálisis, por ejemplo, que el ayudar a otros es ayudarse a sí mismo. Y pues es una de las intenciones de la resiliencia. Es un término no muy utilizado, pero la gente lo escucha y así como en su momento se puso de moda el estrés, lo que esperaríamos es que este término, más que ponerse de moda o en boga, sea utilizado para fomentar la autoayuda o ayuda a otros. Es un término que últimamente se ha empezado a escuchar mucho porque aunque existe desde el 84, como dijo usted, pues recientemente es que se ha tomado. ¿Cuáles son los pilares de la resiliencia? Sí, se ha hablado, algunos autores han hablado de pilares de la resiliencia y aunque hay semejanzas entre unos y otros, pues básicamente los pilares son la introspección, que es la capacidad de verse a sí mismo, moralidad, que es lo que se cimenta desde el inicio, desde el crecimiento o de las experiencias que uno va tomando a lo largo de la vida, creatividad, humor para poder afrontar los problemas de la mejor manera, ¿verdad? Autoestima consistente, una autoestima fuerte o una autoestima que se ha ido protegiendo y creciendo en sí misma. Iniciativa también, capacidad para relacionarse con los otros y con uno mismo, ¿por qué no? E independencia, ¿no? Esos serían los pilares en los que la mayoría de los autores coinciden. ¿Cómo sacar esta forma de vivir, ¿no? Esta forma de salir de las cenizas y hacer las cosas con creatividad. ¿Cómo pulir esto? Bueno, la resiliencia más que nada dicen que si no todos se han dado cuenta de que la poseen, es una capacidad que se puede incrementar o incluso aprender si es que no se tuviera conciencia plena de esto. Hay un autor que me gusta mucho citar, que él menciona que la resiliencia es como esa palabra que se utiliza en
en la gramática, en la figura retórica, que es el oxímoron, que es, el oxímoron lo que hace es unir dos términos completamente opuestos, ¿no? Por ejemplo, obscura claridad o maravilloso sufrimiento. Eso es lo que se utiliza. Entonces, el problema en sí hay que verlo en dos partes, en dos caras, las dos caras no del mismo lado, ¿verdad? Las ambas, la cara oscura de la luna y la cara clara. Y entonces él hace una alusión que el oxímoron es como, por ejemplo, ¿no? Como el hecho de golpearse. Y cuando existe, por ejemplo, metástasis en el cuerpo o al colapso, o al golpe, al hematoma, hay células que se desprenden por dentro y unas son las que permanecen y hacen necrosis. Al morir estas, las que quedan son las sobrevivientes, vaya, y de esas sobrevivientes se tiene que hacer un tejido más fuerte. Entonces esa alegoría es lo que yo creo que se podría tomar como para poder definir un poco o aproximarse al término y entender que de lo que nos queda, de lo que a veces no creemos que somos capaces, podemos sacar lo mejor de nosotros. No, qué interesante toda esta parte. Vamos a centrarnos un poquito más en los estudiantes. ¿Para qué les sirve a los estudiantes la resiliencia? Bueno, a veces los estudiantes no son muy conscientes de ser resilientes, pero se puede intentar adaptarse a la situación. La parte más preocupante a veces de la vida estudiantil, ¿verdad? Ya llámese de cualquier nivel, no primaria, secundaria, preparatoria, ya universidad, es que a veces los problemas en la casa son los que impiden a los alumnos poder adaptarse y ven de manera más intensa sus problemas. Eso les ocasiona pesar y no los deja llegar a cumplir las metas que se proponen, ¿no? Es importante sería maravilloso poder fomentar la resiliencia como término o como talleres en los universitarios, porque sabrían que podrían no solo poder tomar recursos de lo vivido, sino adaptarse a su situación y poder terminar a lo mejor una carrera o poder ellos ser autosuficientes, pero de manera consciente. Mientras la autoestima esté firme o el autoconcepto esté claro o hacia dónde quieren ir, creo que podría incluso salir alguien que esté en una situación de deprivación, por ejemplo, airoso de cualquier situación. Y también al mismo tiempo esa capacidad de adaptarse podría contagiarse, vaya, a los otros grupos de trabajo, hacer sinergias, colaboración entre equipos, vaya, porque, bueno, la carencia de algunos, a lo mejor otros la pueden compensar y así. O sea, saber que el estudiante no está solo porque las redes y los apoyos como los propios pares, los maestros, bueno, conozco estudiantes que prácticamente su familia la han vuelto la universidad y es muy alentador ver eso. Maestra, ¿cómo se le brinda apoyo a los estudiantes que no se sienten que pertenecen a la facultad o que no se sienten en contacto con los alumnos, que se alejan? ¿Cómo se les apoya en la facultad? ¿Cómo se les dice sí se puede? Bueno, esto es como un poco de un todo, vaya. Es importante saber también que se cuenta con la colaboración de los padres, porque a veces los padres no detectan esos focos rojos que nosotros como estudiantes o con discípulos de los otros alumnos podemos ver. También es importante a veces si nosotros notamos con nuestros pares, ¿no? que necesitan una palabra de aliento o algo de apoyo o simplemente el hecho de saber escuchar, simplemente no el señalar, ni juzgar, ni hacer juicios de valor, ni nada más que escuchar. La escucha atenta de una persona a otra le puede dar mucha certidumbre y eso puede cambiar la situación de cualquier persona. Yo como psicóloga me ha quedado muy claro en el transcurso del ejercicio de mi profesión que la escucha atenta, incluso a veces sin emitir una sola palabra, puede llegar a salvar hasta una vida. Entonces, es importante tener conocimiento de tener como los ojos muy abiertos, ¿no? De al ver alguna situación de aislamiento con alguien o de apartamiento o de no integración, que se comuniquen entre sí los demás estudiantes para ver de qué manera se puede apoyar al que está apartado, sea la situación que se fuere, ¿no? Nadie sabe qué es lo que pasa detrás de la puerta en el caso de cada persona, pero el ser más sensibles creo que es parte importante de
de la solución. Y en el caso de la Facultad de Psicología de la UADY, pues tienen permanente un servicio de atención psicológica que labora de lunes a viernes. Atienden a niños, adultos. Es bastante la demanda, es muy bueno el servicio. Incluso hay atención a víctimas, hay una unidad especial de atención a víctimas. Pues todo está en función de los requerimientos de la sociedad. Pero sí creo que el primer dato importante para hacer análisis es esa sensibilidad hacia los demás que todos deberíamos o podríamos fomentar, ¿no? A veces estamos nos lleva tanto el ritmo de vida, lo rápido que pasa todo tan fugazmente, muchos se aíslan metiéndose en las redes sociales. Eso es una falta de contacto. Creo que es uno de los principales problemas que podríamos mencionar, más que en los estudiantes a nivel general. Maestra, yéndonos un poquito más a la UADY en general, la UADY apoya la resiliencia, ¿cómo la fomenta? Y sobre todo, si no la fomenta, ¿qué le hace falta? Sí, la UADY ha hecho investigaciones interesantes a nivel de resiliencia. Hay un estudio del doctor Yanko, que es doctor de la Facultad de Psicología, en poblaciones de riesgo y para fomentar la resiliencia. Incluso tienen una escala para medir resiliencia. En mi particular caso, yo hice un estudio de pilotaje con resilientes más enfocado a la discapacidad auditiva. Más específicamente, yo lo que puedo comentar es que todas las personas tienen un cierto grado resiliente, unos más que otros, y a veces ni siquiera sabemos cómo es que es posible que puedan salir de la situación en la que están, cuando a veces personas que consideramos que no tienen ninguna situación que los pueda detener o impedir avanzar, no lo hagan, ¿no? Y eso creo que es lo más importante. Pero sí se está haciendo trabajo, hay colegas muy interesados en esto. Incluso ahorita hay un módulo especial de psicología positiva también en la Facultad de Psicología que impulsa más la parte positiva, la parte resiliente, la parte de la felicidad, y sí se está trabajando. Eso sí me queda claro, pensando también lo importante que es este tema en relación al estado de Yucatán, que es uno de los principales estados con índices de suicidio, ¿no? Creo que es algo que es un tema que no es nada más un tema en boga o de moda, sino es un tema que se puede muy bien impulsar y seguramente llegaría a tal vez detener algunas de esas situaciones tan complicadas. Un tema que vale la pena poner de moda, un término también que vale la pena conocer y todo lo que implica salir de las cenizas para hacer algo extraordinario. Muchas gracias, maestra. Antes de irnos me gustaría que nos dejara un mensaje para reflexionar para todos los que nos escuchan. Claro. Me gusta mucho una frase que Víctor Frank acuñó, que dice: es más grande el hombre que cae que el que no ha caído. Es una frase maravillosa porque nos permite ver que a partir de la experiencia, aunque a veces no sea grata, podemos aprender. A pesar de lo que consideramos como malo, sea necesario tal vez para nuestro crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Beatriz Ortiz Escalante. Creo que este ha sido uno de nuestros programas más íntimos, más profundos. Creo que a todos nos está sirviendo y nos va a servir a todos los que nos escuchen. Y le agradecemos por acompañarnos y por brindarnos esta información tan importante para los estudiantes, para los egresados y toda la sociedad que nos está escuchando. Ahora iremos a una breve cápsula donde platicaremos un poquito más acerca de la resiliencia. Y de regreso, Gaby, estará con nosotros el licenciado Juan Carlos Mo Peña, estudiante de la maestría en Psicología Aplicada al Deporte. Entérate en Voces Universitarias. La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Significa rebotar de una experiencia difícil hacia un estado positivo o de estabilidad. La gente comúnmente demuestra resiliencia, comprobándose que esta es ordinaria y no extraordinaria. Estás escuchando Voces Universitarias, conociendo tu universidad.
Y ahora nos acompaña el licenciado Juan Carlos Mo Peña, estudiante de la maestría en Psicología aplicada al deporte. Bienvenido. Muchas gracias, me siento feliz de estar aquí y de compartir un poco de mi experiencia y mis conocimientos con respecto al tema que se está tratando el día de hoy. Licenciado, me gustaría que nos platicara un poco sobre su experiencia universitaria. Ok, bueno, yo soy un caso especial, o por lo menos yo me considero un caso especial, porque yo cuando comencé la carrera de psicología, la verdad es que no era un buen alumno, pero eso se debía a múltiples factores, no solo al hecho de que realmente hubo un tiempo en el que no le echaba tantas ganas al estudio, sino que también he tenido, desgraciadamente, demasiados problemas de salud, y eso ha sido a lo largo de toda mi vida. Pero no había impactado tanto, sino hasta el momento en el que entré a estudiar una carrera, que fue cuando, por causa de complicaciones de una enfermedad, me tuvieron que operar. Empecé a tener problemas para ir a las clases, presentar mis exámenes, hacer mis trabajos, especialmente en las prácticas, tuve muchísimos problemas. Sin embargo, en aquel entonces logré superar todas estas adversidades y salir adelante. Desde ese momento, yo en ese entonces yo no sabía que estaba siendo resiliente. El término como tal de resiliencia lo llevo a conocer hasta cuando entro a la carrera y cuando la maestría, y es en este momento cuando me doy cuenta que realmente desde la carrera yo empecé a ser resiliente, y fue este término, esta resiliencia, por así decirlo, lo que me ha ayudado mucho a ser un buen estudiante, porque ahorita yo me considero un buen estudiante, tengo un buen promedio mucho mejor del que tenía en aquel entonces. Esto se debe a múltiples factores, entre los cuales están el hecho de que ahora cuento con diversas herramientas que vienen desde mi formación como psicólogo hasta otras herramientas que vienen o que se me proporcionan por las personas que son muy cercanas a mí. Bueno, para que se me entienda un poco más. Resiliencia para mí, yo tengo el contacto cuando yo decido trabajar en mi tesis con el tema, obviamente relacionándolo con el deporte. Es en este momento cuando yo empiezo a investigar y conozco que realmente la resiliencia es un término que involucra muchísimas cosas. Es una variable que está compuesta por múltiples variables, y es el conjunto de esas variables lo que hacen a una persona resiliente. Me gustaría que nos platiques acerca del tema de investigación, cómo conjugaste la resiliencia con el deporte. Primero que nada, lo que me llamó la atención es que la resiliencia se ha trabajado mucho en el área clínica. Se han hecho múltiples investigaciones y aplicaciones de la resiliencia en el área clínica y en el área comunitaria. Si bien se ha trabajado en deporte, solo se ha ocupado de una pequeña parte que es el rendimiento. Y yo quería abarcar algo más, es decir, algo relacionado con la salud, como por ejemplo la lesión deportiva. Yo cuando me titulé como licenciado hice una investigación sobre lesiones deportivas, y de aquí surgió mi idea de relacionar lesión deportiva con resiliencia. Mi idea se centra en lo siguiente. Para relacionar ambos términos, primero yo tuve que hacer una investigación sobre diversos modelos de resiliencia. Para ello yo tuve que elegir un modelo. Elegí el modelo llamado el modelo de la casita de resiliencia, que fue creado por el demógrafo y sociólogo Stefan Beinstendel, quien considera que las partes hace la analogía entre la resiliencia y una casa. Este autor nos dice lo siguiente: la resiliencia es el enfoque y el modelo de la casita es la herramienta de trabajo en la cual nosotros como psicólogos podemos impactar en diversos estadios de la casa para mejorar o mantener los niveles altos de resiliencia en las personas. Ahora bien, mi trabajo consiste en lo siguiente. Yo pretendo elevar los niveles de resiliencia en los deportistas, porque si yo elevo los niveles de resiliencia no solo les voy a ayudar a tener un mejor proceso de recuperación de una lesión deportiva, sino que también esto les va a poder servir para aplicarlo en diversas facetas de su vida, ya sea, en enfrentar alguna adversidad como puede ser la muerte de un ser querido, una enfermedad grave o cosas por el estilo. ¿Qué es para ti la resiliencia? Me gustaría que nos contaras un poco más sobre cómo conoces este término, pero sobre todo cómo lo integras o cómo lo explicarías. Bueno, la verdad es que es una pregunta que yo igual me he hecho desde el comienzo de mi investigación con respecto al tema. Si bien la resiliencia en sí tiene muchas definiciones, especialmente cuando hablamos de las áreas de psicología, incluso en la psiquiatría. Pero hay algo que llama mucho la atención, que hay dos elementos que están presentes en todas y cada una de las definiciones de resiliencia, y que yo creo que esos dos elementos, al juntarlos, hacen una muy buena definición de resiliencia. Estos son la facultad de proteger la propia integridad aún bajo la presión y la facultad de proyectar un comportamiento positivo
pese a las situaciones adversas. Yo creo que si juntamos estos dos elementos hacemos una muy buena definición de resiliencia con la que yo estoy muy de acuerdo. ¿A ti para qué te ha servido no solamente en tu vida universitaria que ya nos platicaste, sino en tu vida diaria? Bueno, más que nada para tener una nueva forma de interpretar la adversidad. En este caso, mi adversidad más que nada es mi salud. Es algo que siempre ha estado en un nivel bastante bajo, por así decirlo. Para explicar esto y para que se entienda un poquito mejor, quiero dejar en claro que yo, cuando hablo de resiliencia, yo me centro mucho en el modelo que elegí. El modelo que yo elegí nos dice que la resiliencia está compuesta por 7 variables. Estas son necesidades básicas, apoyo social, búsqueda de sentido, autoestima, actitudes personales y sociales, humor y la búsqueda de nuevas vivencias, por así decirlo. Con base a esto, yo he aprendido a darle una nueva interpretación a las adversidades. Es decir, por ejemplo, la búsqueda de sentido, que es una de las variables que conforman la resiliencia según el modelo que yo estoy estudiando, nos dice que para que una persona pueda no ser tan afectada por la adversidad, tiene que aprender a buscarle un sentido a la situación adversa por la que está pasando para poder integrarla a su vida y que la molestia que le cause esta situación adversa disminuya. Obviamente yo pienso de la siguiente manera: yo todo el tiempo estoy enfermo, muchas cosas no puedo hacer, muchas cosas que a mí me gustan. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no pueda. El hecho de que a mí me cueste más trabajo no quiere decir que yo no pueda hacerlas. Eso me ayuda muchísimo en el sentido de que la verdad es que yo me siento orgulloso en este momento de que pese a que hace 10 días yo me estaba muriendo literal con problemas en los riñones y sin embargo he logrado tener un buen promedio en finalizar el semestre y es un semestre bastante complicado. Mi propuesta de intervención creo que fue de las mejores y tuve una calificación perfecta en todos los rubros, en los 40 rubros que se calificaron para este trabajo. Y eso a mí me hace sentir bastante bien y me hace tener confianza en mí mismo para que a pesar de estar pasando por diversas adversidades, yo seguir adelante y terminar. Cuando la gente me pregunta, ¿qué vas a hacer en el futuro? Yo digo, no sé, la verdad no sé. Solo lo único que te puedo decir es que yo voy a terminar mi maestría. Muchas gracias, Juan Carlos Mo, por compartir con nosotros esta experiencia y sobre todo por hablarnos de este término de manera tan personal y pues hacernos sentir que cualquiera puede hacer lo que se proponga, simplemente es cuestión de decisión. Muchas gracias. Me gustaría que antes de irnos me des un mensaje para reflexionar para todos aquellos que nos escuchan. Bueno, yo creo que lo importante aquí es que cada una de las personas que nos escucha haga una pequeña reflexión de sí mismo y logre encontrar en él o ella todas aquellas características o fortalezas, diría yo, que le ayudan a llevar todas aquellas situaciones difíciles que puedan presentarse en su día a día. Y hagan una lista. Y con respecto a esta lista, se la aprendan para que ellos se den cuenta que realmente todos tienen la fortaleza para hacer frente a lo que venga, a cualquier adversidad. Licenciado Juan Carlos, pues muchísimas gracias de verdad por haber compartido tu experiencia, como dice Geisel, de una manera tan personal y por ilustrarnos también sobre este tema y sobre todo pues del tema que estás haciendo de la maestría. No, gracias a ustedes por invitarme. Yo aquí encantado de compartir mis experiencias y los conocimientos que tengo hasta el momento sobre el tema que se está tratando. Muchas gracias y muchas gracias también a la maestra en Psicología Clínica Infantil Beatriz Ortiz Escalante de la Facultad de Psicología, experta en resiliencia. Así es, Geisel, es un tema de suma relevancia y como mencionamos anteriormente, todos debemos aplicarlo a nuestra vida diaria para mejorar como seres humanos, ciudadanos, estudiantes, etc. Como mencionaban, Gaby, no solamente el tema se utiliza en la universidad, sino también en la formación, pues en la vida diaria, ¿no? Y bueno, llegó la hora de despedirnos, pero antes les recordamos que tienen una cita el próximo miércoles a las 20:30 horas. Así es, no se pueden perder el próximo programa y recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Facebook nos encontramos como Voces Universitarias Wadi y en Twitter como @vocesuni. Ahí nos pueden dejar sus comentarios sobre qué les pareció el programa. Mi nombre es Gabriela Pérez y espero que sigan disfrutando de esta agradable semana. Fue un gusto haber compartido con ustedes este espacio. Yo soy Geisel Balam y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles aquí en su programa Voces Universitarias y los invito a continuar disfrutando de la programación de Radio Universidad. La Universidad Autónoma de Yucatán, Coordinación de Cultura y Radio Universidad presentaron Voces Universitarias. Conociendo tu universidad. Coordinación General. Dr. Felipe Cobo Jiménez. Producción y dirección. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Gloria Imelda Pérez Godínez. Guión y conducción. Gabriela Pérez y Geisel Balam. Postproducción.
Gregory Ordaz y Ami Alvarado. Asistente de producción, Carlos Ug.